Hola amigos, ¿qué tal? Nos da mucho gusto volverlos a saludar a través de YouTube. Sabemos que hemos dejado un poco de tiempo, ¿verdad? Ya no hemos subido algún video, pero el día de hoy queremos que nos acompañen hasta el final. ¿Se han preguntado alguna vez, ¿será que Dios me va a hacer esto a mí? ¿Que yo soy su hija? ¿Cuántos de nosotros hemos desafiado a Dios haciéndole estas preguntas? Y el día de hoy también Blanca nos va a contar algo acerca de lo que a ella le sucedió y quizás a más de alguno de nosotros también nos ha pasado. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota que tuve ya hace algunos años. Era cuando yo estaba en mis estudios de básico. En ese entonces yo asistía a las clases de escuela dominical. En una tarde el tema, el título no lo recuerdo con exactitud, pero el mensaje era de que Dios nos puede quitar por lo que lo estamos cambiando, porque a veces tenemos pretextos de decir no voy a la iglesia por tal motivo. Y, y en este caso nos daba un ejemplo el hermano que nos estaba dando la clase y nos dijo, y creo que precisamente en esa semana estábamos en evaluaciones. Y por eso creo que fue este mensaje, porque en evaluaciones es más donde decimos, es que hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho que estudiar, tengo muchas tareas. Entonces el hermano se enfocó en esto y dijo que muchas veces decimos, cuando ahorita no voy a ir a la iglesia porque tengo mucha tarea, tengo mucho que estudiar, entonces no puedo ir a la iglesia. Ese ya es un pretexto. Y él decía, tengamos cuidado con lo que estamos diciendo, porque Dios puede quitarnos los estudios si es lo que nos hace estorbo. Este era un ejemplo, porque también podemos poner de pretextos muchas otras cosas por las cuales no vamos a la iglesia. Pero en ese entonces yo me enfoqué en lo que él dijo respecto a los estudios. Y mientras el hermano hablaba, pues yo solo me quedé con esto y mi mente fue volando y volando. Y me puse a pensar, porque en algún momento yo también hice eso de decir no voy a ir a la iglesia porque ya tengo mucha tarea y si no, no voy a terminar. Y me puse a imaginar y dije, no creo que Dios me vaya a quitar los estudios. Y pensando, dije, y me imaginé que era imposible que Dios me sacara de la escuela. Y yo dije, no, es que no creo que llegue un punto de escasez económica en donde mis papás me digan, fíjate que ya no puedes ir a la escuela porque ya no tenemos dinero, así que te vamos a sacar. Y yo me lo imaginaba, yo decía, no me veo en este punto, no creo que Dios sea así conmigo, ¿verdad? No. Y me imaginé muchas cosas, pero yo dije, no, definitivamente Dios no puede quitar mis estudios. Es algo bastante imposible, yo lo miraba muy imposible. Yo dije, no, Dios no me puede quitar los estudios definitivamente, porque si llegara a pasar algo así con mis papás, yo creo que podemos conseguir dinero de otra manera, pero muy difícilmente Dios me saca de la escuela. Con este pensamiento me quedé, la clase terminó, pero en ese entonces yo tenía un regalo que yo lo apreciaba mucho. No lo digo para, no sé, para sentirme, no sé, creída. No es por esto, sino que a mí, para mí era bastante especial, y era que yo era la bandera en ese entonces. Y para mí eso era un regalo muy especial que Dios me había dado. Y sucede que después de esos pensamientos que tuve en ese transcurso, pues empecé a ver que mis notas estaban bajando. Y yo no entendía qué estaba pasando porque yo me esforzaba bastante, estudiaba bastante, entregaba mis tareas, pero las notas de la nada empezaron a bajar y yo no entendía por qué. Y llegó al punto en el que estuve bien cerquita, estuve a nada de perder ese hermoso regalo que yo tenía. Y estuvo bien en peligro este puesto de abanderada debido a los punteos que bajaron. Y como les repito, no entendía por qué, porque yo estaba echándole las mismas ganas que siempre le había echado, incluso más, porque yo vi que estaba a punto de perderlo, entonces empecé a poner más las pilas, pero no, había algo que no estaba pasando bien. Y yo pensaba, yo decía, pero ¿qué está pasando, Dios mío? Y de repente pues vino a mi mente ese pensamiento que yo había tenido antes, de que era muy imposible que Dios me quitara a mí los estudios. Entonces en ese momento Dios me hizo comprender algo bastante especial. En primer lugar,
que yo no soy nadie para desafiar el poder de Dios, porque prácticamente yo dije, para Dios es imposible quitarme los estudios. Fue lo que yo dije prácticamente. Y esa fue la primera cosa que se me vino a la mente y dije, perdón Dios, porque yo creí que no eras capaz de quitarme los estudios si yo ponía como pretexto los estudios, perdón. Y la segunda cosa que aprendí es de que Dios es bien estratégico. Él es bien estratégico de verdad, porque Él no me quitó los estudios, no me los iba a quitar, pero yo lo vi como que entonces decía, no le voy a quitar los estudios, pero le voy a quitar lo que más quiere, porque para mí el ser abanderada era algo que yo apreciaba bastante y estuve a punto de perderlo. Entonces logré comprender esto, que Dios no se metió prácticamente en decir, te voy a sacar de la escuela, pero sí me tocó en donde a mí más me dolía. Entonces le pedí perdón a Dios porque ese pensamiento que yo tuve estuvo mal. Y bueno, yo dije, bueno, si tengo que aprender la lección, pues la voy a aprender. Y ya me había resignado, yo dije, pues de plano, esta vez no se va a poder por haber sido tan imprudente y haber desafiado a Dios. Pero Dios es tan hermoso que después de haber visto mi arrepentimiento, unas semanas después, llega la maestra con la noticia de que había logrado obtener el primer lugar. Entonces, esto para mí ya había sido muy especial, no tanto por la posesión de ser abanderada, sino que yo ya sabía el significado que para mí tenía. Ya sabía yo que el proceso que había llegado para yo llegar ahí y lo que Dios me había mostrado durante esos días. Creo que tal vez no te está pasando con el estudio, pero un error muy grave que cometemos es poner de pretexto a algo o incluso a alguien para no ir a la iglesia, para no buscar de Dios. Yo creo que en algún momento todos hemos puesto pretextos, es decir, ay, es que no puedo ir a la iglesia por tal y tal cosa, es que por tal y tal persona no puedo, y empezamos a poner uno y otro pretextos para no ir a la iglesia. Pero hoy quiero decirte que tengamos mucho cuidado, que no estemos como que desafiando a Dios en decir, es que no creo que si no voy a la iglesia por tal actividad Dios me haga algo, porque creo que Dios debe ser para nosotros algo muy importante, y a veces cambiamos una cita que tenemos con Dios por hacer otra cosa que ni siquiera teníamos pensado. Tengamos mucho cuidado en esto. Este es un tema bastante fuerte, bastante delicado, y en una ocasión yo escuché la prédica de cierto pastor en el que él dijo que había una vez que una hermana puso como pretexto de no ir a la iglesia a sus hijos o a sus hijas, no recuerdo, y que ella decía que no podía por su hija, que era muy traviesa y así, ponía muchos pretextos, y por poner muchos pretextos la hija se le enfermó. Y entonces ella decía, ¿verdad?, que si Dios curaba a su hija, iba a ir. Pero yo creo que no tenemos ninguna necesidad de esperar a que ocurra lo peor para acercarnos a Dios. Este es el momento para acercarnos a Él y dejar los pretextos de lado. Porque Dios no pone pretextos para bendecirnos. Dios nos dice, ay, es que ahorita estoy escuchando la oración de otra persona, después te voy a escuchar. Dios nunca pone esos pretextos, Él siempre está para nosotros. Entonces seamos cuidadosos en lo que hacemos, y los invito nuevamente a que nos acerquemos a Dios sin pretextos. Y bueno, hemos llegado al final de esta anécdota. La verdad a mí me impactó bastante, ¿verdad? Y yo creo que a cada uno de ustedes también. Y algo que aprendí es de que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Que Él tiene un propósito muy grande para nosotros, así de que no dejemos pasar algo, porque Dios siempre va a hablar a tiempo. Exactamente.
Que Dios los bendiga, les agradecemos tanto por haber llegado hasta el final y solo les queremos recordar que si no se han suscrito, lo hagan en este momento para que también estén informados cuando subamos otro video, porque creo que estaremos compartiendo más historias que Dios ha hecho con nosotros, para que también sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, y nos vemos en la próxima con el siguiente video que vamos a estar trayéndoles a todos ustedes. Que Dios los bendiga.